saxofonista, se dedicó a la guitarra después. Pero bueno, está en coma farmacológico, estable, pero el cuadro sigue grave y nosotros acá que lo admiramos, que no le tenemos envidia, pero lo admiramos, que hay un mensaje ahí que dice que la sana envidia o la envidia bien encausada se convierte en admiración, ¿no? Más que es una de las salidas a esa cosa malsana que tiene la envidia y que carcome un poco por dentro. Ahora uno poniéndose serio también lo puede decir. La envidia es una pasión a veces inevitable, pero encausable de tal manera que no te frene, ¿no? Claro. Sí, y además hablábamos justamente recién de esta raíz que tiene digamos, de donde proviene la palabra envidia, que tiene justamente el ver allí, el observar, el penetrar con la mirada las acciones de las otras personas, ¿no? Y si uno va justamente a la acepción de ver, ¿no? Significa percibir por los ojos. Mirar es aplicar la vista cuando algo llama la atención, asombra o parece extraño, ¿no? De hecho, el latín mirare significa admirar, asombrarse, extrañar, ¿no? Y es interesante esa comparación entre admirar y envidiar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tendría que recordar justamente que la admiración es considerada como la raíz de la sabiduría y del amor en Sócrates, ¿no? Sí. Maestro justamente en Occidente de la práctica de la filosofía, ¿no? Claro. De ese amor por la sabiduría. Que todos los admiren a él, porque él me parece que no admiraba. Él no admiraba mucho, era bastante, como se dice esto, irónico muchas veces, ¿no? Sí. Y hasta sarcástico, ¿no? Y estábamos justamente hace un ratito hablando de esta extraña alquimia que produce la envidia, ¿no? Que produce un alegrarse de nuestros corazones, por así decirlo, con la desgracia ajena, y también justamente produce tristeza a partir del goce ajeno, ¿no? Y en este sentido podemos citar a Unamuno, que en el prólogo de Abel Sánchez dice que mientras la hipocresía es el pecado inglés y la avaricia del francés, la envidia es el pecado español. Ah, mira, ¿no? vos. Es muy interesante esto. Sí. En una semana en la que ha habido algunas frases que ya todos conocemos, ¿no? Sí, igual, yo creo que igual esta cosa de ser, hablando de europeizantes, ¿no? Digo, esta cosa de europeo... dependiente, no sé, o eurocéntrico. Sí, esta cosa de naciones estelares de Europa, tipo Alemania, Francia, Gran Bretaña, en contraposición a la del sur, periféricas, España, Portugal, Italia, esta cosa educada que dice, no, es gente muy civilizada, no siente envidia, no siente nada, eso me parece que es otro gran mito. Otra cosa es, una cosa es no sentir envidia y otra cosa es no manifestarla, digamos, ¿no? Y encontrar distintos dispositivos represivos, tal vez, ¿por qué no decirlo así?, de esa envidia, de ese odio. Ahora, cuando se odian y se envidian, hacen guerras que han dejado largos tendales, digamos. Así es. Y han construido también esas naciones de clima frío, por así decirlo. ¿No? Pienso en Inglaterra, han construido también grandes mitos sobre leyendas negras sobre España, por ejemplo, ¿no? Sí. Sobre el otrora imperio español. Y el propio Unamuno señala que lo perverso de un afecto que nos produce alegría por el daño del prójimo y tristeza por el bien ajeno, ¿no? Suele albergarse justamente ese perverso afecto, lo llama, y eso me dice, la verdad que es muy interesante, ¿no? Que nos produce alegría por el daño del prójimo y tristeza por el bien ajeno, suele albergarse, algo que decíamos en la primera hora, suele albergarse en el pecho de los que son más amigos. Más que el deseo del bien ajeno, se trata del odio a la persona que posee o disfruta de ese bien, ¿no? Efectivamente refuerza justamente que este comercio inconfesable se da fundamentalmente se da más a menudo entre personas próximas, entre personas que ya tienen un lazo afectivo, uno podría decir fraternal, claro, o incluso amoroso, puede llegar a darse, ¿no? Y allí se da la envidia, ¿no? En esa misma línea de desengañada ética, como uno podría llamar
a esta caracterización de la envidia, La Rochefoucauld dirá que los males que causamos no provocan tanta persecución y odio como nuestras buenas cualidades. Es decir, que también hay algo de llamado a la discreción, Sí, ¿no? claro, Bueno, sí, si no querés ser presa de la envidia, bueno, no le envíes fotos a tus amigos, No, del viaje, ¿no? Totalmente. De lo bien que la estás pasando, sí, ¿no? Sí, porque te van a enviar una mejor en el próximo semestre, digo, ¿no? Claro. ¿No? Y justamente... No envidiamos al brigadier Ricardo acaba Álvarez, de por aterrizar. favor. ¿Cómo le va, brigadier? Muy bien. Y también podríamos ir a Borges, ¿no? Y quien discute eficazmente esa dudosa ética del adjetivo encomiástico envidiable, que se encuentra, dice él, en español y que revela justamente la mezquindad de aquel justamente que porta, que lleva la envidia como tal. Tomás de Aquino, Santo Tomás, decía horriblemente que los bienaventurados verán los castigos de los condenados y serán vistos por ellos para aumentar su bienaventuranza. Es decir, es un motivo el de la envidia que recorre la historia de la filosofía, pero y recorre mucho más la historia de la literatura, porque es uno de los grandes motivos de la literatura. Sí. Y es uno de los grandes motivos de las tramas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Dante, ¿no? En Dante, cuando hace sus recorridos junto a Virgilio por el infierno y por el purgatorio. Y la envía al purgatorio, la envidia. Sí, la envía al purgatorio. Claro, no al infierno. No, tiene solución. Tiene solución. Pero lo cierto es que todos aquellos, porque es un texto político la Divina Comedia, claro, también, ¿no? Dante era alguien que jugaba políticamente y detestaba a los neutrales. Claro. La peor calaña empieza en la Divina Comedia con los neutrales, en el infierno mismo, ¿no? Con Corea del Centro. Sí, exactamente. Con no los tolera, no claro, los tolera de ninguna manera, y por eso ha peleado en guerras, etcétera, y se ha enemistado con cuanto fiorentino no concordaba con él, básicamente. Pero una de las cosas, de tanto enemigos como amigos que se encuentran en este derrotero de la Divina Comedia, a ellos les genera mucha envidia ver a alguien todavía vivo. Claro. Es un leitmotiv de la Divina Comedia el hecho de que viene a alterar a aquellos que están padeciendo, más en el infierno, pero también en el purgatorio, este estado de muertos sin paraíso. Claro, esta suerte de tránsito permanente. Sí, y le dice a todos, sí, si querés, yo voy a volver, si querés que le diga algo a alguien a quien vos conocés, entonces, bueno, genera un cierto malestar en su recorrido también, sobre esas almas perdidas, etcétera. Así es, y también Nietzsche argumenta que el resentimiento propio de la envidia puede ser generador de valores, casi en la misma línea que Dante, podríamos decir, lo coloca en un lugar liminar a la envidia. Digo, puede ser reactiva o es reactiva, pero al mismo tiempo puede ser reconfigurada en un gesto de, por así decirlo, bueno, transformar ese sentimiento negativo en algo positivo. Spinoza, en cambio, señala que la envidia se ancla en un profundo odio a uno mismo, por el reproche íntimo que se dirige, o que dirige, ¿no?, el envidioso por carecer de mérito, de riqueza o de bien, ¿no? Bueno. Y también ver esa proyección en el otro, ver que en el otro no hay ni riqueza, ni mérito, ni bien, ¿no? Claro, en la persona envidiada. Y esa expresión que decíamos en la primera hora, sana envidia, disfraza muchas veces justamente la ley de competencia del mercado, uno podría decir, ¿no? Que intenta justamente desalojar al rival tratando de confiscar sus éxitos y sus ventajas. Por así decirlo, ¿no? Y acá hay algunas cosas interesantes que uno podría señalar en este libro, Etimología de las Pasiones, de Yvonne de Bourdieu, ¿no? Y justamente nos relaciona a la pasión a la envidia, digo, con otras pasiones y con, por ejemplo, los nombres de la codicia, ¿no? Y nos recuerda, por ejemplo, que en alemán se define a la envidia como
Schellsucht, un compuesto en el que Schell significa visco y Sucht afán, pasión, ¿no? Está siempre la mirada, ¿no? Sí. Es decir, envidiar es mirar afanosamente, pero con ojos viscos, ¿no? Claro. Es decir, un poco de costado, es mirar de costado eso que no se tiene, Sí. ¿no? Y que nadie se entere entonces que estoy mirando, se ¿no? entere que estoy mirando, claro, porque no podría confesar directamente mi búsqueda de eso, ¿no? De eso que anhelo de un modo secreto, ¿no? También, si uno va, por ejemplo, a Quevedo señala que la envidia está flaca porque muerde y no come, ¿no? Claro, sí. En efecto, la envidia roe al envidiado y corroe al envidioso. Por eso decimos consumido o carcomido por la envidia, claro, ¿no? Es decir, es sí. algo que se nos va toda la energía, sí. ¿no? De allí viene esa expresión popular que nosotros tenemos en nuestra lengua, que es comerse uno de envidia, ¿no? Por eso, entre la solución de Spinoza, que sí. Opta por, o dice que termina uno, el envidioso, termina carcomiéndose a sí mismo, y la otra solución que dice que termina odiando al otro, claro. No sé con cuál quedarme, digo, ¿no? Porque no sé cuál es peor para el que está sintiendo esa pasión. Claro, y que casi peor es la de la que lleva a la muerte, ¿no? La que Sí, lo sí, lleva a uno a carcomerse. En todo caso odia, la canaliza esa envidia, aunque decimos moralmente que es injusto lo que está haciendo, claro. ¿no? Es incorrecto. En cambio el otro tiene una posición más correcta, pero se hace mucho más daño a sí mismo. Se corroe a sí mismo, claro. Y allí hay un punto que vos tocás. Aunque el odio también, ¿no? También, obviamente, es un mal para el que odia, desde luego. Sí, absolutamente. Pero ahí hay algo que vos tocabas, Facu, que me parece que es clave. Que si hablamos de envidia, hablamos de mirada, hablamos de penetrar con la mirada, hablamos de incluso mirar de un modo esquivo, ¿no? Digamos, no mirar de frente. No. La envidia tiene que ver con la mirada enemiga en un punto también, y puede desembocar en el odio, sí, ¿no? Sí. Con la mirada directa, no desde el punto de vista de mirar de frente, pero sí de querer meterse, desearle el mal al otro, o entristecerse con el bien del otro, y en este sentido justamente podemos justamente, siguiendo esto que estamos diciendo, postular que el mirar lleva al sentido de la envidia, el celo y el deseo, ¿no? Y tiene que ver también con otra acepción que aparece, que es la de ojear, ¿no? Sí, ¿No? sí. ¿Qué es otra? Te han ojeado. Te han ojeado, claro, y eso también tiene que ver con la envidia, es dirigir los ojos y mirar, ahí ya no, de medio de perfil, pero con atención a determinada parte, y segundo, bueno, hacer el mal de ojo, ¿no? Eso que justamente... también tiene algunas consecuencias en la vida cotidiana, ¿no? Y en este sentido uno podría decir que la envidia se relaciona con otras pasiones, y así los nombres de la codicia se enlazan o se vinculan con los de la lascivia y de la envidia en el saber de las lenguas. Y es interesante, por ejemplo, la línea que une la envidia al deseo, ¿no? Como ocurre en el idioma francés, nos dice aquí Yvonne de Bordelois, y también en el inglés, ¿no? Y en este sentido, justamente, el mirar lleva el sentido de envidia, de celo, de deseo, y en este sentido sería ahora sí mirar intensamente algo que se desea poseer, o bien mirar intensamente con odio y animadversión a alguien que tiene algo que uno mismo desea y no tiene, ¿no? Y un tercer sentido, quizás más fuerte y más negativo, sería el desear que el otro no tenga algo que uno mismo no puede tener. Claro, ¿no? sí, ya estás en el sumo. Pero yo digo, ¿la envidia tiene objeto? Porque digo, yo envidio el objeto que el otro tiene o envidio el hecho de que el otro lo tenga. Porque puede ocurrir de que yo, una vez que consiga ese objeto que envidié durante un tiempo, luego eso no calme la situación, porque estaré mirando al otro que tenga otro objeto, digo, ¿no? Es como que el objeto es la excusa. El objeto es la excusa. Es la excusa. Bueno, fíjate, acá nos dice Carlos de Barracas
Equipazo, pienso que la envidia es el no saber ser feliz con lo que tiene y darle el justo valor y disfrutar con la familia y amigos, que son los que tienen solo intereses, los que sienten eso. Es decir, que también, como vos señalabas y como esta escritora señala, está emparentada la envidia con la codicia. Está emparentada la envidia con la codicia, y como dice alguien, la envidia es la mensajera nocturna de la admiración, quizás. Cuando por algún motivo uno no puede identificarse, ¿no?, con la persona que posee ese bien, entonces no puede admirarla, la envidia desea el mal. No tanto quizás por el objeto, sino por la persona que porta el objeto. Sí. Me parece que allí está el núcleo de la envidia. Sí, sí. ¿No? También de ese odio camuflado. Claro, claro. Yo digamos que cuando siento envidia, porque alguien tiene algo que yo no poseo, obviamente, no es que le deseo mal, simplemente le deseo que no lo posea más. Claro. Y cuando no lo tiene más, bueno, me tranquilizo. Claro, totalmente. Porque además es una pasión muy estéril. Sí, totalmente. Quizás una de las pasiones más estériles de todas. Exactamente. No, me parece que allí es sí, la inacción. Es la inacción absoluta. Sí. Y ahí sí me parece que toca un núcleo que tiene que ver efectivamente con la inacción, y además tiene que ver con la mirada. Y la mirada tiene que ver con la expectación, con lo especular, ¿no? Y tiene que ver, si uno sigue justamente y la asocia con su hábitat ocular, a la envidia con el hábitat ocular, como señala Yvonne de Bourdieu, nos lleva esto a percibir que en general, junto con la boca y las manos, los ojos son el paraje privilegiado para la expresión de los afectos, desde los más positivos hasta los más destructivos. Y es interesante observar cómo justamente el lenguaje va señalando los distintos poderes de la mirada al expresar justamente con mucha sutileza esa gama total de sus posibilidades en la expresión de ese espectro afectivo, ¿no? Está bueno porque lo esencial es invisible a los ojos. Sí. Yo no creo que sea así. No. Al contrario, bueno, eso... los celos, sí, cercanos también muchas veces a la envidia, y la codicia, muy próxima a la envidia, ¿por dónde entran? Entran por la mirada. Claro, porque así como entonces, como habría ojos de tristeza, ojos de amor, ojos de odio, ¿hay ojos de envidiosos? ¿Se puede percibir al envidioso por los ojos? ¿Los ojos pueden revelar eso que no se quiere revelar? Es decir, que estoy sintiendo envidia en este momento en que te estoy mirando fijamente. Ojo con todos nosotros los envidiosos, porque nos pueden detectar. Hay una oyente que pregunta justamente en qué se diferencian los celos de la envidia. Un oyente, Ramiro de Temperley. Yo me parece que ahí los celos es justamente que yo le quiero arrebatar al otro, sí, eso, o digamos. Y algo que es interesante, el celoso es a la vez fiel y paranoico. Claro. Es terriblemente quizás fiel y paranoico. Puede ser fiel. Puede ser fiel, no puede ser infiel también, pero digo, cuando porque es fiel, capaz que tiene cola de paja. Claro, ¿no? También tiene cola de paja, pero digo, paranoia en cuanto a que efectivamente quiere cuidar todo el tiempo aquello que posee y tiene miedo a perderlo. Y esa pregunta está muy buena porque el sentido de celo, nos recuerda Yvonne de Bourdieu, del latín celus, como pasión, aparece, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia, como justamente con qué acepción, con distintas acepciones como cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo, interés extremado y activo que alguien siente por una causa o persona, recelo que alguien siente de que cualquier afecto o bien que disfrute o pretenda llegue a ser alcanzado por otro. Entonces, digamos, también está el cuidado extremo en el celo. El cuidado extremo y la paranoia a perder ese objeto que se posee. Me parece que justamente en la idea del celo, ¿no?, hay una posesión de un objeto que ya se posee, sea
una relación, se concibe a la otra persona como casi como un objeto, claro, ahí está el problema, que le pertenece a aquel que es celoso, que no es un objeto, es un sujeto, que ahí es un está sujeto, ahí el está el problema, ¿no? Totalmente. Pero ya se está en posesión de algo, sea una relación, justamente, y cuando los celos son conflictivos son en las relaciones, sea una relación en la que se toma a la otra persona como un objeto y no justamente como un sujeto libre o autónomo, volátil, etcétera, pero al mismo tiempo está justamente ese miedo, esa desconfianza, esa sospecha, ese recelar, ese miedo a perder lo que se posee, ¿no? Se vincula ciertamente con la envidia, pero ya se posee algo allí, claro, me parece. Dachi de Rosario nos dice, hola chicas, arrancaron con todo, bueno, vamos los pibes. Creo que rondaron perfecto el tema de la envidia sana, me hicieron ver que en definitiva es atendible, pues es desear algo que uno sabe que el otro también merece, mientras la envidia insana sería la de desear algo que uno sabe que no va a poder tener, aunque esta última roza muchas veces con la desigualdad de oportunidades, lo que la transformaría en bronca por la injusticia, dejando su calidad de envidia, y a la primera la veo más como tristeza por uno mismo. Lo que me salgo de la vaina por decirles es que la envidia no existe, jaja, o es bronca o es tristeza, haciéndolos culpables otra noche por hacerme pensar. Abrazo Juli, y a vos Facu, nos dice Dachi de Rosario. Gracias Dachi. Está bueno el mensaje. Yo creo que sí que existe la envidia, sí. Pero obviamente que genera bronca, genera lo otro que decía, genera recelo, no sé, sí. alguna otra cosa más decía bronca y... Sí, genera bronca por la injusticia, sí. Y también tristeza por uno mismo. Eso está buenísimo, es casi como muy espinociano, esa tristeza por uno mismo, ¿no? Lleva a la inacción. Y quería justamente cerrar con algo que podemos retomar luego, sí, claro. que es la politización de la envidia. Sí, lo hemos totalmente. mencionado más de una vez, ¿no? Sí. Que Evita decía cuando llevó adelante su obra con la ciudad infantil y la ciudad estudiantil, decía para que nuestros niños no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. Es decir, lo que quería curar era ese mal del alma, ese mal inconfesable, ese mal que circula en la sociedad, que es el de la envidia. Totalmente. ¿No? De que justamente los niños más pobres no tuvieran nada que envidiarle a los hijos, ella decía, de la oligarquía, o a los hijos, los niños, las niñas de los sectores más acomodados que tenían su juguete, que tenían su vida, etcétera. Entonces, curar la envidia es curar la injusticia en un punto en la sociedad. Sí. En el caso de la ciudad de los niños, le salió al revés porque hay algunos niños que terminaron envidiando a los niños que ocuparon esa ciudad, digamos, ¿no? Porque fue una construcción después, Julián se va a explayar, que donde, bueno... el peronismo puso todo, ¿no? Todo lo mejor que había en ese... Para curar el alma de ese mal de la envidia. Exactamente. Y tenemos muchos mensajes que relacionan, y esto es lo interesante porque a eso queríamos llegar, pero no nos va a alcanzar con la entrevista que tenemos con Patán, que ahora vamos a escuchar, la politización justamente de la envidia, esto que estaba anticipando Julián Fava y que vamos a retornar después. Ahora vamos a escuchar un temita musical y luego volvemos con Patán Ragendorfer, hablando sobre, bueno, lo que habíamos anticipado justamente en la primera hora del programa, la situación judicial de alguien que si se declara como arrepentido, estoy refiriendo a Pepín Rodríguez Simón, puede operar una grieta muy importante, más de la que ya tiene, dentro del actual polo opositor y dentro de lo que fue el oficialismo cuando este individuo, este sujeto, operaba desde las sombras y no tanto desde las sombras para encarrilar los tribunales hacia objetivos non santos. Ahora en un segundito vamos a estar conversando con el gran amigo Patán Ragendorfer y ahora, ¿qué te parece si escuchamos, por ejemplo, a Andrés Calamaro, hablando de envidia y cosas malsanas y diabólicas, el séptimo hijo varón?